Al doctor Valenzuela, muchas gracias a los tres expositores por su charla. Quería preguntarle algo práctico en relación a los estudios clínicos que se hacen en los pacientes, que inicialmente probablemente son sin costo, y después cuando vemos que hay eficacia, cómo se hace en la práctica muchas veces para aquellas patologías que no necesariamente están, digamos, dentro del auge, o algo similar, cómo se puede hacer con los pacientes como para que persistan con estos tratamientos en términos de cobertura. Gracias por la pregunta, porque es tremenda pregunta. Justamente en estudios clínicos de biosimilares o de fármacos innovadores, uno de los acápites de la ley Ricarte-Soto dice que después de que termine el estudio clínico, los pacientes deberían mantenerse en la terapia. Pero justamente es difícil, es muy difícil por varias razones. A veces el fármaco finalmente no se aprueba en Chile o no llega, entonces no se puede importar porque el estudio clínico terminó. Entonces muchos pacientes a veces quedan en una laguna de tratamiento que es súper impactante como para los pacientes como para nosotros como prescriptores también. Respecto a qué pasa con los pacientes que justamente, por ejemplo, que nos pasa a nosotros, porque psoriasis no es ni Ricarte-Soto ni GES, en general uno como investigador hace el traspaso a otras terapias y todo, pero a pesar de que la ley ampararía el seguir con el tratamiento, muchas veces no se puede porque el fármaco que se probó no se aprobó finalmente en el país. Entonces ahí tenemos un... Sí. Ajá. Digamos, durante el curso del estudio se aprueba y sirve. ¿Qué se hace en la práctica después? ¿Quién asume el costo? El laboratorio patrocinante lo debería asumir. Pero eso no es negocio para ellos, yo creo. No, y por eso mismo es que cuando se formuló la ley, el número de estudios clínicos se bajó estrepitosamente. Sí. Y de hecho, o sea, la realidad de algunos centros de investigación y que incluso algunos tuvieron que cerrar porque justamente con el inicio de la ley y hasta antes de estas incertidumbres, porque además la ley dice cosas que como que el investigador debería hacerse cargo de, exacto. Entonces mucha de la investigación clínica se fue a cero. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctora Duarte, ¿cuál es la incidencia real de tuberculosis en pacientes tratados con infliximab? ¿Se escucha? Sí. ¿Sabes qué? A pesar de que todos los estudios y lo que les decía de la fisiopatología de los medicamentos hace pensar de que, especialmente con los anti-TNF, debería ser una patología muy frecuente, no lo es tanto. Los diferentes estudios extraen entre 0,2 y el 1%. ¿No? En general, las infecciones oportunistas, si bien fisiopatológicamente deberían darse de manera más o menos frecuente, no son tan frecuentes en la población en la que se administra. Gracias. Una pregunta en general a la mesa, a quien quiera responderla. Si una paciente está con una terapia de biológico y se embaraza, ¿se suspende, se mantiene? ¿Qué pasa? ¿Qué se hace en la práctica? En los distintos biológicos, cada uno tiene su experiencia en urticaria, en asma, en dermatitis, en psoriasis, etcétera. Bueno, yo voy a hablar más o menos por lo de nosotras, pero la doctora Marinovich tiene pacientes en la clínica que han sido tratados con Soler y han estado embarazadas y la verdad que no han tenido ningún problema. El Soler parece ser una molécula biológica que es segura para usarla durante el embarazo, también en la lactancia, y es lo que a mí me toca revisar y ver. Tampoco, fíjense que no es frecuente ni con los anti-TNF o con otros de inmunidad sistémica que uno tenga que suspenderlo durante el embarazo, pero más aún en la lactancia. Había trabajos que decía que había que suspender un par de semanas antes de, por ejemplo, el parto, pero sin embargo hay diferentes trabajos con resultados totalmente disímiles. Yo creo que eso hay que evaluarlo caso a caso, molécula a molécula. Lo importante es, por ejemplo, si la paciente está usando anti-TNF o en verdad prácticamente cualquier biológico, es que el recién nacido no se vacune contra la BCG y que se espere un tiempo, que en general son como 2 o 3 meses para las vacunas vivas. Claro, uno tampoco le dice a los pacientes que favorezca que se embaracen,
y justamente la mayoría de las personas sabe que están embarazadas cuando han pasado 2 o 3 meses, entonces entre comillas, el primer trimestre fue, el segundo trimestre no es muy riesgoso, en el tercer trimestre es donde activamente la inmunoglobulina G es traspasada por la placenta, entonces ahí es donde el feto está recibiendo mayores concentraciones y justamente es donde podría eventualmente pasar algo, pero el sistema inmune de ese feto ya está listo, está armado, entonces no hay tanto problema y por eso es que uno debería las vacunas desplazarlas un poquito después, pero efectivamente uno lo debería ver caso a caso y teóricamente, y bueno, a pesar de que hay unos trabajos que ya lo demuestran, el certolizumab, el PEGOL, esa pegilación que tiene esta molécula impide que sea traspasado por la placenta, entonces eventualmente si una mujer en edad fértil quisiera embarazarse y uno pudiera elegir, tal vez en las indicaciones donde está este fármaco inscrito, uno podría usarlo en vez de otros para evitar este problema. Sí, solo agregar, ¿aló? ¿Se escucha? Sí. Que en general los biológicos los usamos en pacientes que están muy activos y que con fármacos habituales no han sido controlados. Y siempre a esos pacientes se les aconseja no embarazarse, programar sus embarazos, lograr que la enfermedad se inactive. Entonces, el embarazo no debiera ser para las patologías crónicas un gran inconveniente, salvo que aparezca un embarazo no programado. Diferente es cuando son patologías, por ejemplo, la urticaria crónica, que puede aparecer o exacerbarse durante el embarazo, o el asma que se descompense, y ahí empezarían más las dificultades versus este paciente que es usuario crónico. Es un poco lo mismo que la cirugía, una cirugía de emergencia versus una cirugía programada. ¿Cuándo vas a poder suspender? Esos son los casos un poco más complejos y que también no hay mucha literatura porque finalmente nadie aconseja usarlos en el embarazo o en la lactancia, pero bueno, los casos se presentan. Bueno, respecto a eso, hay estudios, reportes en realidad de casos de pacientes asmáticas embarazadas que estaban en tratamiento con nomalizumab, que siguieron durante el embarazo y ni ellas ni el feto tuvieron problemas. Y por eso hay pacientes, lo que contaba la doctora Duarte, unas pacientes embarazadas que, en mi caso, me tocó con urticaria crónica, una urticaria crónica con angioedema severo, en una paciente que consultaba todas las semanas al servicio de urgencia, estaba embarazada, tenía 13 semanas de embarazo, había quedado con dosis altas de corticoides y tuvo efectos adversos severos por los corticoides y finalmente tuvimos que poner las cosas en la balanza y le indicamos el omalizumab porque no teníamos muchas más alternativas de tratamiento. Y en ese caso, bueno, no hubo problemas durante el embarazo y durante el periodo de lactancia y se mantuvo con omalizumab, que fue lo único que logró controlar su urticaria. Hizo angioedema, que era lo más severo, hacía angioedema laringio. Entonces, eso. ¿Otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, al final. Hola, doctoras, doctor, gracias por la exposición. Quería preguntar si fuera de la ley Ricarte-Soto, de los estudios clínicos, de los programas GES, ¿hay algún otro mecanismo de financiamiento para la terapia biológica? Respecto a si las ISAPRES tienen paquetes, ¿cómo funciona eso? O sea, cuando los médicos tienen indicación de algún biológico, ¿qué pasa ahí? Eso. Gracias. Bueno, los pacientes en el sistema público existe una cosa que se llama beneficio extraordinario y eventualmente el médico tratante en el hospital puede solicitar este beneficio, se hace a través del asistente social, es sumamente difícil, y es bien azaroso porque en el fondo si hay fondos podría ser, si no hay, no es una cosa técnica, sino es una cosa completamente económica. Y respecto a los pacientes que tienen ISAPRES, está siendo cada vez más difícil porque justamente la inmensa mayoría de estos fármacos son subcutáneos y por lo tanto no tienen obligación legal las ISAPRES de cubrirlas porque las ISAPRES solo cubren los fármacos intrahospitalarios si el paciente pasa un día o lo que equivale a un día para cada prestador en hospitalizado. Eso es lo que dice la ley. Entonces, hay algunas que
otorgan algún beneficio, uno tiene que escribir un informe, el informe del informe, el informe del informe del informe, el paciente tiene que ir, etcétera, etcétera. Hay otras que lisa y llanamente no cierran las puertas completamente, entonces es un gran problema justamente porque además el paciente está súper angustiado pensando en que el ISAPRE le va a decir que sí, que no, y muchas veces eso exacerba más su patología. Yo le voy a contar una cosa, doctor. En la parte privada hay ya 2 ISAPRES que aprobaron el uso de terapia biológica de manera ambulatoria, con coberturas totales tal cual. La ISAPRE le cubría el medicamento endovenoso y tenía que hacerlo, como decía el doctor Valenzuela, que es con el día de hospitalización. Está aprobado ya y se está haciendo en la mayoría de los centros asistenciales privados grandes, con anticuerpos a lo que a nosotros nos toca, o Malizumab, por ejemplo, y algunos otros que ya se están pudiendo poner de manera ambulatoria y con cobertura. Buenos días, quería preguntar en relación a la posibilidad de TBC. ¿Qué opinan de la quimioprofilaxis en pacientes que pudieran eventualmente entrar en tratamiento con TNF? ¿Hay experiencia? ¿En qué se basaría? Sí, hay trabajos que demuestran, que muestran que tiene buena respuesta la quimioprofilaxis en pacientes que tienen, la infección latente en el fondo, y que ayudaría a que esta no se reactivara. Por eso que dentro del estudio previo al uso de los medicamentos biológicos está el que tienes que descartar con cuantiferón, con radiografía de tórax, la posibilidad de una TB latente. ¿Alguna otra pregunta? Sí, allá. Allá. Hola, buenos días. Yo soy Camila, enfermera, y complementar algunas cosas, como basado un poco en mi experiencia, bastante poquita, pero bueno, yo trabajo en una clínica privada. Y con respecto como al tema de la ISAPRE, está el seguro catastrófico que cubre hospitalizado, le cubre el medicamento y le cubre como la hospitalización. Entonces ahí los pacientes como que cancelan muy poquito como por el plan, y esa es una opción que tienen algunos pacientes. Y lo otro es, claro, elevar una solicitud a la ISAPRE para que pueda cubrir el medicamento subcutáneo. Pero igual nosotros, no ley Ricarte Soto, tenemos varios pacientes que se administran biológicos. Lo otro era, bueno, una pregunta con respecto como a la suspensión del tratamiento biológico cuando tienen que someterse a alguna cirugía. Yo había ido había ido a una capacitación, pero de Pfizer, en donde decían que ojalá como suspender el medicamento biológico quizás 1 semana o 2 semanas antes de la cirugía, igual dependiendo del tipo de cirugía, porque no es la idea como que llegue el paciente activo a la cirugía. Y tenía como esa duda, como con respecto a la variación del tiempo de suspensión del biológico antes de la cirugía, ¿qué es lo que se recomienda? ¿Sabes qué? Yo creo que eso depende un poco también del anticuerpo monoclonal que tú decidas utilizar. Por ejemplo, Omalizumab, una cosa que no importa mucho, pero por ejemplo en los anti-TNF, especialmente los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que van a ir a colectomía, cirugías que son severas y grandes, ahí los tiempos de suspensión son más altos y se recomienda hasta 3 meses previo a la cirugía. Ahora, en eso los grupos son súper diferentes en cuanto suspenden, pero yo te diría que me parece a mí que para cirugías grandes 1 semana es poquito. Claro, o sea, no cuando son cirugías como más ambulatorias, y en mi caso son pacientes de artritis. Claro, bueno, bien, ahora lo que te digo es dependiente, pero el tipo de cirugía es lo que comanda, y encuentro toda la razón, pero en general las recomendaciones son de suspensión más amplia. Sí, y lo otro que hay que considerar, la vía media, porque cada anticuerpo tiene diferente vía media. ¿Te fijas? Entonces, eso también va a depender del tiempo de suspensión previo. Claro, eso. Bueno, muchas gracias. Agradecemos a los expositores sus excelentes charlas y vamos a invitarlos al café en este momento. Muchas gracias.